Es escritora y doctora en historia, especialista en historia antigua e historia de la alimentación. Obtuvo el Premio Nacional de Investigación en Gastronomía en el año 2001 y el Premio Internacional de Gastronomía en 2008. Es autora de más de 40 libros, obteniendo premios nacionales e internacionales, y ha escrito numerosos artículos en revistas científicas especializadas y en prensa. Doctora en Historia Antigua, especialista en Historia de la Alimentación, profesora asociada de la Universidad de Córdoba, Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos, Facultad de Veterinaria, profesora de la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, Historia de la Alimentación, miembro de número de la Real Academia de Gastronomía Española, Sillón Séneca, directora de la Revista Española de Cultura Gastronómica de la Real Academia de Gastronomía, miembro del Grupo de Investigación Ciudad, Territorio y Estructuras Socioeconómicas de la Bética Romana. Plan Andaluz de Investigación, PAI-HUM 0342. Córdoba, Junta de Andalucía. Miembro del Grupo de Investigación Instituciones Locales, Religión Cívica y Élites Urbanas en el Egipto Romano, siglo II, IV después de Cristo. Proyecto UCOFEDER 20 13 80 044. Miembro de la Red de Excelencia de Investigadores del Instituto Europeo de Historia de la Alimentación en Tours, Francia. Directora de podcast Luxus Mensa, asesora de Cátedra de Gastronomía de Andalucía, presidente de Garum Gourmet, consultores gastronómicos, presidente de la Academia de Gastronomía de Córdoba, columnista en el diario digital El Debate. Premios. Premio Nacional de Investigación en Gastronomía, concedido por la Real Academia de Gastronomía en el año 2002, a la publicación Gastronomía Romana y Dieta Mediterránea. Premio de la cadena SER, al trabajo en radiodifusión gastronómica año 2003. Primer premio del concurso Pedro Jiménez en la cocina 2006. Asesoría, diseño y desarrollo del plato ganador. Premio Nacional de Gastronomía a la mejor publicación concedido por la Real Academia de Gastronomía en el año 2008 a la publicación Saber del Sabor, Manual de Cultura Gastronómica. Premio de la Academia Internacional de Gastronomía 2008 a la publicación Saber del Sabor, Manual de Cultura Gastronómica, Gourmand World Cookbook 2008. Al libro Saber del Sabor, Manual de Cultura Gastronómica, en la categoría de Mejor Libro de Historia en la Gastronomía de España. En el año 2015, Gourmand World Cookbook. A la Mejor Colección de Manuales de Cocina, editados por Ideas Propias, editorial. 10 volúmenes. Al Mejor Libro de Historia de Gastronomía, con Triclinium Gourmand World Cook. El Mejor Libro Empresa con Carbonell, 150 años en casa. Algunas publicaciones, La Cocina Hebrea 2023, Almuzara Córdoba, Recetario Hebreo 2023, Almuzara Córdoba, Luxus Mensae 2021, Tirán Leblanc. ¿Leo todos? No, es que son realmente muchísimos, entonces creo que me voy a tomar más del tiempo del que ustedes van a necesitar ahora en la exposición. Entonces, si me permites, voy a saltar esa parte. Juan David Giraldo Segura, editor, ceramista y estudioso de la gastronomía y la cultura. Es autor de 3 libros de palíndromos. Ají traga la lagartija, palíndromos, Bogotá 2001. 28+1 palíndromos patafísicos, Bogotá 2002, Severo Revés 2012. En la labor editorial, investigación gráfica e histórica, trabajó en la agencia literaria Carmen Balcells, en Barcelona en el año 1980 al 82 y en varias editoriales en Colombia. Desde 2001 se desempeña como coordinador editorial e investigador histórico y gráfico de Villegas.
De manera independiente ha editado libros de arte de varios artistas, así como libros de gran formato, bajo su propio sello. Ha ejercido como maestro literario en 150 almuerzos de gastronomía y literatura en la librería Casa Tomada, Bogotá, como panelista y presentador en el Congreso Gastronómico de Popayán en 3 ediciones, en la Carpa Libros para Comer en la Filbo, en plural, Nodo Cultural sobre arte, literatura, gastronomía, entre otros. Sin más preámbulos, los dejo con el conversatorio Cocina Conventual, con Almudena Villegas y Juan David Giraldo. Bienvenidos. Tenemos solo un micrófono, entonces nos vamos a pelear aquí. Si podemos conversar. Pues, en primer lugar, un honor poder conversar con Almudena. Este es la guinda del pastel de toda la larga conversación que hemos tenido desde el avión. Hemos tenido una empatía que me ha parecido maravillosa. También hay un asunto extra gastronómico que influye, y es que yo soy editor y ella es el escritor que todo editor quisiera tener. Queremos agradecer, por supuesto, a la corporación y al Congreso Gastronómico de Popayán por darnos esta oportunidad de conversar sobre un tema tan interesante que además ha sido obsesivo mío y obsesivo de Ana Mercedes, que es la cocina conventual, que de alguna manera es un espacio de empoderamiento del género femenino a lo largo de la historia. Entonces, eso me parece muy interesante, pero quería preguntarte, como para que empezáramos, una cosa que es sorprendente. Desde tu primer libro, tú tienes acogida del público. Entonces, cuéntanos la anécdota del primer libro que escribes, que es bien interesante. Sí, es una buena historia. Bueno, yo primero me vas a permitir que dé las gracias a la organización, a Enrique González, y algo que me ha gustado muchísimo aquí, que es la Corporación Gastronómica de Popayán. He conocido a mucha gente que además se han esforzado por mí, que me han acompañado a los mercados, que me han traído las semillas que buscaba. He encontrado una cosa que me ha gustado mucho, que ha sido humanidad. Así que enhorabuena, Popayán, porque además de gastronomía, sobre todo, hay personas. Querido Carlos, gracias también, Ana, en fin, hay muchas personas a las que no puedo citar a todas, pero sí es verdad que eso hace que uno se sienta como en casa. Aquí estoy. El primer libro que no fue el primero, pero sí es verdad que tiene su historia porque fue la publicación, entonces se hacían en la universidad algo que se llamaban memorias de licenciatura, al final y previo a un trabajo de doctorado, ¿no? De tesis doctoral. Y aquel libro, bueno, pues salió muy bien, me dieron la opción al premio extraordinario de carrera, y entonces la universidad me dijo, te lo vamos a publicar. Te lo vamos a publicar porque lo queremos usar para regalo institucional, ¿no? Y el libro guardaron unos cuantos ejemplares, que reconozco el número, es una edición corta, 500, 1000, no lo recuerdo, pero se agotó en una semana. En una semana, en una época que además no había redes sociales, y para mí fue que yo me dedicaba a estudiar y a investigar y no le di ninguna importancia a que esos libros se vendieran, porque además no tenían ningún beneficio, desgraciadamente, ¿no? Pues en una semana recibí llamadas de gente, recuerdo a alguien de Canarias, estoy buscando su teléfono claro, me vi totalmente abrumada porque fue la novatada maravillosa que viví, y después de aquello dije, algo he hecho bien, quiero seguir haciendo esto que ya quería hacer desde la infancia, ¿no? Que era la literatura. Paralela a este mundo y como profesión esencial en tu carrera es la historia. La historia está entre todos los libros, va circulando. ¿Cómo es tu relación con la historia y con la gastronomía, historia, literatura? ¿Sí? Que ya son 3 disciplinas que se juntan. Pero son 3 disciplinas que hacen una trenza,
que Sí, quien haga pan sí. sabe que al final hay cosas que se van enganchando casi de forma natural. La literatura me cautivó desde que aprendí a leer. O sea, es una vocación antigua, no, vieja no, pero sí antigua y además muy arraigada en mí, porque para poder escribir hay que leer muchísimo. Si tienen que hacer algún regalo a sus hijos, a la gente joven, de verdad los libros son lo mejor porque alientan un mundo de esperanza y de ilusiones y de mundos diferentes. Entonces aquí tenemos la literatura. Después la historia, también siempre quise ser historiadora. No recuerdo cuándo fue la elección, quizá cuando tuve que elegir mi carrera, ¿no? Que además disfruté muchísimo y que yo casi saltaba de alegría de poder escuchar aquellas lecciones magistrales de gente que sabía mucho y que además, bueno, disfruté mis estudios. Y la gastronomía nace también, bueno, quizá por el momento en el que viví previo al boom gastronómico. Recuerdo que cuando me preguntaba a alguien, ¿a qué te dedicas? Yo decía, a la gastronomía. Me decía, ¿a la astronomía lees la mano? No leo la mano, pero sé de comida. Entonces, bueno, pues sí es verdad que había en mi familia un cierto interés por la buena comida y la buena mesa, y eso al final pues terminó destilando en esta historia de la alimentación, que es de verdad lo que al final me he dedicado. Al final lo que a mí me importa es contar la historia con veracidad, con objetividad y de forma entretenida, porque la historia no puede ser algo abstruso que nadie comprenda. Desde el punto de vista de la comida, ¿por qué? Porque aunque nos parezca que hay muchas, no hay tantas batallas en la historia, pero comemos todos los días. Sí. El ser humano necesita comer por lo menos una vez al día. La historia de la alimentación, además, también es la historia de las hambres, de las necesidades, del ingenio, de cómo se saca partido a unas tortillas, a un poco de maíz, a un poco de trigo, al aceite de oliva. Así que me pareció que enlazar esos dos conocimientos. Yo además me especialicé en dietética y nutrición, que no tenía nada que ver con mi carrera, pero me dio un conocimiento muy circular que reflejé en un libro que no tenéis aquí, que se llama Ciencias de la Gastronomía, que propongo que al final el conocimiento gastronómico tiene que provenir de muchas fuentes, es circular, proviene de la historia, proviene del arte también, proviene de la literatura y también de las ciencias, la biología, proviene del conocimiento de las técnicas culinarias. Así que si uno no domina, por lo menos parcialmente, todos esos campos, no va a conocer bien ni va a poder contar bien al público y de verdad transformar la experiencia de la lectura pues en algo absolutamente ameno, entretenido y culto. Había una frase que decía Mónica que me pareció muy interesante y es que Sor Juana Inés no incluye mucho asuntos gastronómicos dentro de su novela. ¿Por qué? Porque está siempre. Porque la cocina está siempre ahí. Claro. Entonces, de tanto tenerla cerca, de tanto formar parte es esencial de todos los días, entonces a veces no la miramos y durante mucho tiempo la gastronomía y la cocina estuvieron relegados a un segundo plano en el gran pintura que era la historia. Claro, y en la vida cotidiana, fíjense que hasta realmente los años 60, quizás 70, no sabemos los nombres de los cocineros, con excepción de algunos muy grandes, ¿no? Sí. Pero lo normal es que uno iba a un restaurante y quiero felicitar al cocinero, claro que hemos comido muy bien y eso se hacía, pero nadie sabía el nombre del cocinero. Realmente no era relevante, es una sociedad en la que no consideraba relevante porque era un trabajo más, pero no tenía la importancia que se le ha dado ahora, que también creo que nos hemos pasado de rosca, sin hablar sin menoscabo de la dignidad humana, que esa es de todos, ¿no? Pero sí es cierto que la gastronomía es algo de lo que hablamos mucho hoy, pero que hace 20 años, hace 25 años, pues estaba en pañales. Estamos viviendo un momento, pues, de alguna forma de gloria, ¿no? de este conocimiento, no solamente práctica. Y también nos ha influido mucho que somos los que estamos aquí somos sobrevivientes de una pandemia en la cual todos tuvimos que cocinar
todos estuvimos encerrados y dijimos ya no podemos pedir, salir, comprar. Entonces la relación con la comida creo que ha cambiado de alguna manera. Volveremos a los viejos vicios, pero ya con la experiencia de esto. Quería preguntarte una cosa. Se hizo estrecha la relación con la comida porque era el gran acontecimiento del día cuando estábamos todos confinados. Era el acontecimiento. momento. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Bueno, pues los seres humanos somos supervivientes cuando nos adaptamos y nos adaptamos muy bien. Una cosa que habíamos hablado es la gran mayoría de tu obra literaria tiene que ver con gastronomía. Aquí nos Sí, están ¿puede pasar la mostrando. diapositiva? Tiene Aquí que ver un par de ellos. con estudios gastronómicos y tienes una novela que es Triclinium, Sí, que es sobre Apicio, el gran gourmand de la época de Tiberio. Y ahí no aparece, para volver otra vez al anonimato del cocinero, están las recetas, está la historia de él, pero no se sabe quiénes eran los cocineros. no sabemos quiénes eran los cocineros. Además, se les dice siempre los cocineros. Estaban muy mal vistos. Esta gente que está creando este afán por comer bien, ¿en qué estamos pensando?, decía Séneca. ¿Qué estamos haciendo dándole este sitio a la sensualidad en vez de al pensamiento? Entonces, bueno, este es un discurso muy interesante entre la razón y la emoción, porque somos también más manipulables por las emociones, por maravillosas que sean, que por la razón. Yo animo a que la razón debe ser siempre lo primero y después la emoción está bien, pero hay que intentar no dejarse manipular. El caso de Apicio ocurre una cosa especial. Conocemos cocineros del mundo antiguo, conocemos una relación de cocineros bastante importante, incluso cocineros especializados. Los cocineros de la Magna Grecia, que es toda la zona, digamos, de la punta del talón, de la punta de la bota de Italia, si tienen el mapa un poco en la cabeza, Siracusa, toda esta la Magna Grecia, dio una cantidad de cocineros apabullante, de una calidad impresionante. Incluso había escuelas de cocineros. Pero Apicio desconocemos cómo se llamaban sus cocineros. Fíjate, con el personaje que fue, Apicio no era un cocinero, fue la persona que escribió el primer recetario de cocina, permítame entrecomillarlo, pues hace 2000 años, el primero que tenemos, tal como colección de recetas, ¿no? Y en este recetario, pues él apunta, anota las cosas pues, que más le gustan o que come de forma cotidiana. Pero él era un millonario. Él no era cocinero ni cocinaba, y probablemente ni entraba en las cocinas, sino que ordenaba y organizaba porque le gustaba comer, no bien, sino muy bien, y además se lo podía permitir. Porque era la época de Tiberio y el imperio estaba en pleno auge, estaba Sí. despegando en su... Había despegado y estaba en su plena madurez, en su esplendor. Entonces había productos que venían de todas las provincias. Piensen que el Mediterráneo era lo que llamaban los romanos el Mare Nostrum, con muchas provincias, cada una produciendo con una producción de alimentos de altísima calidad. Desde la Bética se producían, que es mi casa, digamos, se producía aceite de oliva, se producía trigo, se producían vinos, ya entonces se producían vinos de mucha calidad, y los romanos tenían una cosa que llamaban una especie de denominación de origen. Es decir, había los nombres de los vinos y las ánforas tenían unos sellos en los que se anotaba de dónde era esa cosecha y de dónde venía. Así que a la gran Roma, como en las capitales hoy, a Bogotá, que llega lo mejor de toda Colombia, pues pensemos que con otras dimensiones casi continentales pues ocurría lo mismo. Y a la gran Roma llegaba lo mejor de cada provincia. Los dátiles del Medio Oriente. Los dátiles de Medio Oriente, era muy exótico Roma. Las especias de la India, ya entonces llegaban canela, cardamomo, jengibre, pimienta, y era tan valorada la pimienta que había unos almacenes especiales para guardarlos y protegerlos porque era muy cara esa especie. Sí, además venía de muy lejos. La pimienta Claro. no se daba en Europa porque incluso en Alemania, para decir a alguien que se vaya lejos, que no me interesa, dicen vete al país de la pimienta. Pues porque el país, pero era un gran negocio porque la pimienta pesa poco,
tiene poco volumen, la transportaban en rutas caravaneras desde las Molucas, desde Oriente, que era desde donde se producía, y cuando llegaba a Roma, pues alcanzaba unos precios impresionantes, incluso había falsificaciones de pimienta para los pretenciosos. ¿Se falsificaba la pimienta? Se falsificaba la hacía pimienta. Un polvo, sal y... No, había una valla, hay una valla mediterránea que se secaba y entonces se daba por pimienta. Así que era un negocio redondo, pesa poco, abulta poco, se puede llevar a lomos de camellos y cuando llega en destino tiene un precio desorbitado, porque en origen era muy barata. Y además no se adultera. Y no se adulteraba, no se estropeaba, se deshidrata de forma natural. Era un mundo, el romano, absolutamente apasionante y al que no tendríamos nada que envidiar, con excepción de la luz eléctrica y los antibióticos. Y de ahí te sale inmediatamente, tú haces el libro de la gastronomía romana. Exactamente. Y luego de ahí pasas a escribir la novela. La novela te surge de los olores y los sabores de esa investigación. Fue antes. Primero, después de este hubo bastantes libros, pero aquel que tenéis delante del todo, el Grandes Maestros, no sé si está ahí. ¿Le puede pasar la diapositiva anterior? Perfecto. Este Grandes Maestros fue una obra de encargo de mi editorial, de la editorial Almuzara de Córdoba, que me dijo, ¿por qué no escribes unas biografías de gente importante, entretenidas, pero bien documentadas? Y me pareció una idea estupenda. ¿Por quién empecé? Pues por Apicio, de quien ya conocía muy bien su recetario. Entonces me pareció la persona con la que debía empezar. Pero cuando empecé y terminé de escribir esa historia, la biografía era tan impactante, había una historia tan brutal, tan veraz, tan de pasiones, detrás de intereses políticos, de intereses económicos, o sea, una absoluta aventura, que dije, no, esta biografía merece todo un libro. Y ese libro me ha dado muchas alegrías porque tiene biografías, por ejemplo, la de Jefferson, el presidente de los Estados Unidos. Y está ahí, no sé por qué lo pusieron en la portada. Quizá porque me enamoré de él. Bueno, fue un personaje interesante que coincidió además con Parmentier, hay biografías de cocineros. ¿Franklin es contemporáneo de él? Estuvieron con Parmentier coincidieron en París inaugurando Parmentier, Jefferson y Franklin. En París, Jefferson y Franklin habían ido a pedir dinero a Francia para organizar su revolución y Parmentier inauguró una panadería, que es el primero que inaugura una panadería que se hace pan con patata. Entonces allí coinciden una cantidad de intereses y de gente muy interesante para la historia de la literatura universal. Está Buda, por ejemplo, el primer vegetariano. Sí. Está Moisés, que también da lugar un poco a esa hebra que me lleva hasta el mundo hebreo. Es decir, en este libro, este que tenéis detrás, realmente nacieron muchos intereses en mí. Y nace este de Apicio porque me pareció que era tan impactante que merecía una historia por sí mismo. Es una novela histórica, porque claro, he tenido que darle color. Teníamos muchísimos datos, con un epílogo que sorprende, no sé si te dé tiempo a leerlo. Tiene una historia, yo estuve documentándome en Italia en varios viajes, ¿no? Y bueno, hay una historia con Apicio que me permitió conocer algunos datos pues que no existían. Y pude armar esa historia y estuve además varias veces en Roma, midiendo los tiempos, viendo cuánto se tardaba del Mamertino al Foro, cuánto se tardaba de donde vivía el emperador a donde vivía Apicio, en fin, un poco todo esto para que realmente fuera más novela histórica que solo novela. Y hay otras obras que también tienen que ver con la mesa romana. Muchas, claro. Este que tenemos aquí, puede pasar la diapositiva para atrás, aquí. Tenemos el Luxus Mensae. Luxus Mensae, que lo tenemos aquí, que es una historia de la sociedad romana, qué pasa en los banquetes, qué es un banquete romano. ¿Toman vino? ¿Cómo es la medicina? La medicina la entienden como una forma de salud. Me ha gustado mucho aquí que he visto muchas tiendecitas con plantas medicinales. Sí. Sí, hay mucho interés por el cuidado de la salud, pues los romanos ya lo tenían. Lo contemplo en el libro, ¿no? Es decir, ¿qué hace la sociedad alrededor de la comida? Esa es una parte. Y la otra parte es esta, que la publicó Cambridge
está en inglés, que se llama Ars Cibaria, que quiere decir el arte de los alimentos en latín. Y es muy interesante para los que cocinen, porque lo que vienen son todas recetas de Apicio con los ingredientes, con las técnicas, con los instrumentos, es decir, es un libro realmente de cocina, de análisis de la cocina del mundo antiguo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, comían algo que se ha olvidado, que eran lirones, los lirones que son un animalito muy pequeño, pero que cuando engordan, porque duermen durante todo el invierno, Sí, pues duerme como un lirón. Exactamente, duermen como un lirón, pues engordan mucho y creo que quedan sabrosísimos. Y entonces los romanos desarrollan un recipiente para que el lirón viva, que pueda tener un poquito de movimiento, es un recipiente pequeñito, y ahí cuando el lirón ya está grueso y pesado y tal, pues lo sacan. Y entonces en el recetario, en Triclinium, todas las recetas, todos los banquetes, todo es veraz, eran comidas que tomaban en Roma. Ahí podemos empezar ya a cruzarnos cuando Apicio vive y que es bajo el reinado de Tiberio. En el reinado de Tiberio es crucificado Cristo. Cristo nace bajo Augusto y lo crucifican en el año 33, cuando ya es emperador Tiberio. Entonces empieza a aparecer no solo la cocina romana con sus cosas, sino que forma parte de todo este gran Mediterráneo, Judea. Entonces empieza también lo que es tu último libro sobre la cocina hebrea. Judea, la provincia más conflictiva, más complicada y que le dio más dolores de cabeza a los romanos, porque los judíos eran muy rebeldes, no quisieron nunca, les ocurrió al contrario que otras provincias, pero ellos verdaderamente querían su independencia, querían un rey porque esperaban al Mesías todavía. Sí, todavía siguen esperando. Siguen esperando al Mesías. De hecho, ahora es Rosh Hashanah, que es la celebración del Año Nuevo judío, creo que es a mediados de este mes, que celebran el año 5700, creo que el 35. Sí. Así que ya datan su historia de muy antiguo. Este libro es que no sé si está... ¿Le puede dar para atrás? A ver, ¿dónde lo tenemos? Ese. Aquí está. No, el otro. Estos dos. Los orígenes, es decir, la historia ya no de Jesús, sino la historia desde el principio. ¿Es verdad que Adán y Eva se tomaron una manzana? ¿Es cierto? Esa es la primera pregunta que le hago al lector y le cuento porque lo introduzco en esa historia. El mundo bíblico es absolutamente apasionante. Leí la Biblia, como te he contado en nuestras prolíficas conversaciones interesantes, desde muy niña y la he conocido muy bien. Además he tenido la oportunidad de trabajar con el mundo judío y de conocer cómo se han desarrollado. Claro, el mundo en la antigüedad, no solamente, aunque me especialicé en Roma, el mundo en la antigüedad es muy grande. Tenemos a los hititas, a los asirios, a los persas, Babilonia, Sumer, Akkad, es decir, tenemos Egipto, tenemos una cantidad de civilizaciones impresionante. Me pareció que centrarme en el mundo bíblico, en la arqueología bíblica, pues era algo de interés para el público. Y salen estos dos libros que uno cuenta la historia un poco además palpitante, porque ocurre como lo que decíamos antes, batallas, pues hay batallas y hay historias, pero comían todos los días. Abraham cuenta su historia diciendo, mi padre era un judío errante, él llega desde Ur de Caldea, desde una zona de Mesopotamia, sale con su mujer, sale con ganado, sale con esclavos, sale con su sobrino Lot, el que perdió a su mujer convertida en sal. Sí. Y salen y hacen una travesía hasta llegar al Sinaí. Abraham se enriquece, prosperan, tienen más ganado, pero siguen siendo los judíos errantes, ese concepto que todavía existe, esa sensación de nomadismo. Pero fíjense una cosa,
a mí me conmovió verdaderamente encontrar una cosa que ocurre en el mundo judío nada más. Hace 4000 años que llevan repitiendo comidas similares. Es la única cultura que ha conseguido esta continuidad. En casi todo, porque ellos En todo, en su continúan Exactamente. en sus rezos, dentro de su religión, la alimentación es muy importante, que hay otras religiones que no, Sí, que lo que pierden. la comida no tiene Pero, ninguna injerencia. ninguna importancia, pero para ellos sí la tiene, y yo creo que eso es la clave del éxito. La clave del éxito es que ellos reviven cada Shabbat. Nosotros tenemos el domingo que lo tenemos un poco olvidado, nuestra tradición, nuestras prácticas, bueno, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero ellos siguen repitiendo el Shabbat, la celebración, el viernes al atardecer comienza el Shabbat. Y uno no trabaja, porque dedica el tiempo a la oración, a estar con la familia y al descanso, que es además una de las primeras, los primeros párrafos del Génesis. Dios le dice al hombre, hay que dedicar este día, y hasta Dios descansó, ¿no? Y entonces ellos lo siguen repitiendo y siguen repitiendo algo que yo les conmino a repetir, fijaros, es que les siguen contando a los niños sus historias cada Shabbat, cada domingo alrededor de esa comida especial que se esfuerzan en preparar muchísimo. Porque Claro. no lo hacen casualmente, porque preparan el pan, porque lo amasan, porque hacen las tortas. Y porque lo bendicen al inicio. El inicio del Exacto. Shabbat es Lo bendice. bendición al Esa ha pan. sido su supervivencia. No han hecho grandes construcciones, no han hecho grandes ciudades, bueno, además de Israel, que es relativamente nueva como país, ¿no? Pero han conseguido mantener la tradición con la perseverancia. Nosotros, es decir, yo me pongo como los judíos, yo no lo soy, nosotros somos el pueblo elegido y esta calidad de fuerza espiritual hay que manifestarla a través del alimento y a través del comportamiento y a través de todas estas cosas. Y de ahí la fuerza que tienen y ese mantenimiento durante 4000 años como caso único en la historia. Lean el libro porque les va a gustar. Es un libro que está muy bien documentado, pero que lo puede leer cualquiera, no es un libro para especialistas. Y son dos libros, el de la cocina Ah, hebrea, sí. que es la historia de la cocina hebrea, Sí. y el otro que es el recetario hebreo, que es de comida bíblica. Así es, comida bíblica. Fue un hijo inesperado. Cuando terminé de escribir el libro principal, hablando con mis editores en Almuzara, pues les dije, fijaros, han salido muchas recetas, desde la receta de las lentejas de Esaú y Jacob, que eran lentejas rojas, por cierto, a los platos, a los estofados de caza, al pan que prepara Sara, la esposa de Abraham, para sus visitantes divinos, y conocen un poquito la historia sagrada. Es decir, está plagado de momentos en los que hay recetas. El pan de Ezequiel, un pan curiosísimo y altamente nutritivo, es decir, un pan de supervivencia. Salieron pues como 20 o 30 recetas muy vinculadas con la historia bíblica. Y entonces pues publicaron este libro, que además es muy bonito, está muy bien editado, tiene muchas fotografías, un papel muy bueno, de mucha calidad, y cada una de las recetas tiene su historia, porque esta receta la incluyo aquí, y son recetas, claro, del mundo oriental, nómada, de una cultura nómada, previo además a la llegada de los alimentos americanos. Es decir, no hay tomate, no hay maíz, no hay pimiento y no hay patata. Pero las recetas se pueden hacer. Son de fabricación bastante sencillas, son técnicas fáciles y con ingredientes que van a encontrar aquí con mucha facilidad. Porque vamos a encontrar harinas y vamos a encontrar dátiles y vamos a encontrar una serie de cosas que hoy tenemos en los supermercados con facilidad. Así que ese hijo pequeño también me está dando muchas alegrías, porque al final la comida se tiene que ver sobre la mesa. Y yo creo que es muy bueno que la historia se comprenda a través de los platos. Ahora ya poco a poco nos vamos acercando al tema de la cocina monacal porque, como dices bien, la Biblia empieza con Adán y Eva comiéndose la supuesta manzana que es un higo y luego el libro concluye con la última cena, o sea, la Biblia está situada entre dos eventos gastronómicos.
Exactamente. No lo consideraron gastronómicos. Es decir, la palabra gastronomía es nuestra. Sí, Yo creo que más bien alimentarios. Era otra cosa Sí. y era muy ritual, ¿no? Claro, tenemos algunos datos bastante interesantes de la última cena. Es decir, incluso hay la beata Catalina de Emmerich, que tiene una visión fortísima, reconocida por la Iglesia, sobre cómo ¿Catalina de fue qué? Catalina de Emmerich. Pero bueno, mi fuente no es esa, mi fuente es arqueológica y bíblica e histórica. Pero es cierto que hay visiones de la última cena de una señora que además no tenía ningún conocimiento histórico ni nada, la pobre, y que coinciden con el patrón alimentario de la época. Ese es el interés y la fuerza y la garra de la historia, ¿no? De cómo comen. Claro, Jesús empieza un mundo nuevo, empieza un mundo mejor, pero en él se concitan los dos mundos. Jesús era judío y la última cena se rige por la tradición hebrea. Está el pan matzó o matzá, hay un guiso, hay un pescado, hay vino, hay aceite. Entonces, pues el desarrollo de esa última cena lo van a encontrar precisamente en la última parte del libro y en la Roma de tiempos de Jesús, que era un mundo turbulento, apasionante, lleno de política, de piratas, de vendedores, de creadores de ideas. Es decir, es un mundo en el que se concita una turbulencia que después, pues se acumula de alguna manera ese interés alrededor de Jesús y empieza un tiempo nuevo en el cual yo termino mi obra. Concluye ahí. Concluye ahí. Luego viene, digamos, cae el imperio, se viene el imperio, el imperio se viene abajo, eso es, ¿qué año eso es? ¿400, algo, 500? Claro, la decadencia del Imperio Romano, que la estudió muy bien Gibbon, si a alguien le interesa, pues se produce a partir del siglo III, ya vamos encontrando grandes rocas que van conmoviendo las raíces de una sociedad que no se atiene a sus orígenes. Pero, sin embargo, que levanta una bandera con el cristianismo, que es lo que conduce a tener continuidad después en el siglo IV y en el siglo V, donde ya verdaderamente desaparece el Imperio Romano, nos queda el Imperio oriental, que es Bizancio, que se siguieron considerando romanos hasta la caída, tomado por los turcos, pero el mundo medieval europeo empieza ahí a apuntar, sin olvidarnos del gran hilo que es precisamente el cristianismo, que es lo que le da, lo que fundamenta filosóficamente y religiosamente. Y empezamos a recluirnos en los conventos, en los monasterios, en los castillos, para defendernos del mundo y crear unas unidades autoabastecibles, que son como son los conventos, que Exactamente. Es donde se cultiva, donde se tienen las vacas, donde se tiene... el mundo se hace peligroso. Las ciudades se convierten en sitios peligrosos. Y entonces la gente empieza a irse a los cortijos, empieza a unirse en pequeñas comunidades, y una de estas comunidades son precisamente las religiosas que ya venían de antiguo, de San Jerónimo y de todos los ascetas que estaban en el desierto en los primeros siglos de la época, no era nueva. San Agustín de Hipona asiste a este mundo y además escribe mucho sobre alimentación, sobre qué se come en su época, bastante. Es muy prolífico en este conocimiento, pero tenemos ese mundo. Y es un mundo que les pongo ahí, que hay mucha casuística. Es decir, pasan muchas cosas. El mundo del conventual americano posterior, pues es distinto y nace en otra circunstancia. Pero este mundo, yo voy a romper algo. ¿Qué te parece? Pasa la diapositiva, por favor. Yo voy a romper algo, porque estamos hablando de gastronomía y los religiosos tienen 3 votos. Sí. Tienen voto de pobreza, castidad y obediencia. Y en esos votos no entra el regocijarse a diario en grandes banquetes. Así que, ojo, que con la historia de la alimentación tenemos que dejarnos de romanticismos y tenemos que irnos a la dura realidad. Y la dura realidad es que muchas veces en los conventos se han pasado infinitas necesidades. Y yo conozco muchísimos casos
en lo personal, quiero decir, de que te dice una comunidad, por favor, es que necesitamos ayuda, porque es que no nos queda, y todo eso ha ocurrido no solo ahora, sino a lo largo de la historia. Y entonces, es verdad que es decir, tenemos aquí, no pase todavía, tenemos dos cosas, por eso he titulado la presentación Agricultura, pucheros y medicina. Los conventos, los monasterios se transforman en lugares de conocimiento, en lugares en los que además se tienen que autoabastecer porque el mundo se convierte en un sitio peligroso, con hordas de gente, con un mundo desordenado. Después del orden romano hay un mundo difícil en el que se protegen, que tienen pequeños o grandes huertos, que tienen tierras de labranza, pero que labran ellos mismos, tanto los hermanos, como tienen un cuerpo importante de hermanos legos, que también en los conventos femeninos y masculinos. Hay ganado. Ahora les voy a enseñar un mapa precioso, que creo que lo viste ayer, te va a encantar, de cómo se estructuraba. Es uno de los primeros conventos, que es San Gal. Pero claro, no solamente importa comer, importa curarse, importa prevenir e importan las raciones. Es muy importante, como vamos a ir viendo ahora, las raciones de vino y de pan, y consumen muchísimo pan los pobres. ¿Qué les ocurre? Sobre todo a los más ancianos, se les ponen estas caras coloradas, muy típicas, que vemos el monje gordo y lleno de mofletes colorados. Y lo popular es, ¿cómo come esta gente? Y los pobres no es que comieran mucho, es que solamente podían comer hidratos de carbono porque había muy poca proteína. Y esas venitas varicosas son precisamente ese engorde, ese antinatural. Tenían unos dolores, porque he trabajado con documentación en conventos en España, ¿no? Pero unos dolores articulares tremendos, porque claro, no tomaban proteína, no tomaban colágeno, las dietas eran pobres, sí, con mucho pan y con vino, pero a veces no había más. Eso del vino es interesante porque así como a las monjas y a los conventos de mujeres se les asigna pues toda una tradición gastronómica, los monjes se especializan en las bebidas, en los licores, en los destilados. Por eso les da gota. No les da gota a los pobres porque beban mucho, que creo que no era el caso, porque eso lo bebían, y lo bebían además muy, muy contado. No olvidemos el voto. Mucha gente es posible que entrara obligadamente, pero mucha gente entraba voluntariamente, Sí. Por los motivos que fueran, ¿no? Por eso os decía al principio que la casuística es muy grande, es tan grande como la humana, pero la gota no da solamente por beber, da por tomar, por tomar, claro, por tomar pues mucha langosta, muchos mariscos, por tomar alimentos ricos en purinas. Y ellos no tomaban purinas apenas porque consumían poca carne. Y además piensa en lo que significa la carne en el mundo conventual. Que hay ayunos, que hay abstinencias, que hay además quiebros, digamos, de la voluntad consumiendo menos, que importa la frugalidad y que estamos en un siglo que no es el siglo XXI. Ayer lo decía en la rueda de prensa, el siglo XXI es excepcional. Tenemos de todo a la vuelta de la esquina. Aunque tengamos poco dinero, podemos ir al supermercado a comer lo que queramos. Esto no ha pasado jamás. Nunca ha habido tanto para tantos. Nunca ha habido tanto para tantos. Ojalá que lo cuidemos mucho tiempo y que vayamos a más y que vaya para más también. Pero en el mundo antiguo y en el mundo medieval y en el moderno había lo que uno organizaba que hubiera. Si el agricultor no había sido previsor en su momento, después podía pasar hambre a principios del invierno. Había que guardar. Ese refrán, guardar para cuando no hay. También, y en el mundo conventual, en los monasterios se guardaban los granos y se guardaba la cultura, porque allí estaban los amanuenses que tenían que guardar los libros y copiar los libros, y como no existía la imprenta, había los que transcribían los textos importantes. Entonces ahí logran salvar a toda la cultura griega antigua. O sea, absolutamente. Además la salvan, fíjense, el ora et labora.
yo no lo recuerdo bien la orden cuál era, el hora et labora, es decir, hay que trabajar cada día. Los conventos y los monasterios no son sitios de vacaciones, aunque ahora en Europa hay rutas por los conventos que uno puede descansar, pero no lo eran y creo que tampoco lo son ahora porque he visto a muchísimas hermanas y a muchísimos hermanos también, pues trabajar una barbaridad. Son sitios para el trabajo, en el que hay que procurar la comida del día a día. ¿De qué forma? Cada uno en lo suyo, algunos fabricando vinos y licores medicinales, algunos ocupándose de la labranza. Hoy, por ejemplo, hay mucha venta de productos, ayudados siempre por mecenas. Ese mecenazgo es constante a lo largo de la historia, porque pasan a veces muchas necesidades, porque ellos le dan la sopa. Entonces en España se llamaba la sopa boba. Hay un refectorio abierto para el que va de viaje o para el que necesita comer. Es decir, el monasterio no es un centro de gula, que es un pecado además absolutamente humano y de supervivencia. Es un sitio para la frugalidad, para el sacrificio y para la entrega hasta de tu alimento al otro. Luego, les digo, la vida es compleja, ¿no? Pero este es el sentido, la entrega a los demás. No solamente es el claustro de los carmelitas, por ejemplo, que ya a partir de la época de Santa Teresa, pues se dan bastantes órdenes, ¿cómo se llaman? De órdenes que no pueden salir, ¿no? Sí, de clausura. Perdón, eso es de clausura, se quedan las palabras así en este teatro tan bonito, ¿no? Se van, pero hay muchas órdenes que realmente que podían salir a la calle a pedir, a mendigar, a pedir ayuda, a ayudar también y que recibían gente. Los monasterios antiguos recibían peregrinos. También. Miremos el mapa del ministerio. Vamos a pasar. Es que, sí, el mundo conventual, yo me voy a poner aquí de pie, si me permiten, porque así les veo mejor, va a ser un momento nada más. Ahora me pongo, el mundo conventual. Viven cada uno bajo las reglas de sus institutos. Cada instituto tiene una regla diferente, ¿no? La regla son las órdenes que tienen cada uno, los benedictinos, los jesuitas, los franciscanos y su alimentación diferente. Por eso ahí pongo gastronomía, porque es una concesión un poco a dónde estamos, pero no hay gastronomía y alimentación, que además a veces no es suficiente. Pásenos, por favor, que vamos a irnos al mapa. Esa es la imagen que les decía del fraile glotón, que tú decías, sí. le da gota por beber vino, bueno, hay que tomar muchas purinas para que dé gota. Pero también el vino se tomaba porque el agua era impotable, o sea, la gente tomaba vino y cerveza. Exactamente, pero eso no solamente en el mundo medieval español y europeo, en el mundo antiguo, en Roma, en Babilonia, en Sumeria, uno se asombra cuando ve en los textos antiguos que los niños beben cerveza y mucha, que los egipcios fabricaron las pirámides no con esclavos, las fabricaron con trabajadores a los que se les pagaba además con una parte de ración alimenticia en cerveza y cebollas y pan. Así que la cerveza y el vino eran seguros en el mundo antiguo, por una razón, porque las aguas no siempre eran de calidad, estaban contaminadas y ellos lo sabían. Entonces la fermentación de esas aguas con cebada o con lúpulo o con uvas, pues les permitía beber abundantemente y con seguridad. Tenemos cervezas de todas las calidades que se pueden imaginar. Y en este mundo, aunque hay cerveza, y sobre todo en Centro Europa hay una especialización muy grande en la cerveza, sí. El vino tiene un sentido de mediterraneidad, de identidad, de religión también. También, ¿no? Es místico, es la sangre. Exactamente. Por eso ese perfil del fraile glotón que está buscando una que tuviera sus mofletitos, que parece ahí el pobre que estaba bebiendo, bueno, pues ese glotón que se está flaquito, ese no está muy gordo, pues es verdad que es un hermano despensero que lleva sus llaves ahí, que son símbolo de la despensa que se guarda, nadie accede a toda la comida todo el tiempo, pero probablemente lo que estaba era, como nos cuentan las fuentes, con graves problemas articulares, con dolores. Imagínense este mundo, ¿no? Difícil ya en el mundo medieval, pues más aún con gente que renuncia.
Hay una cosa que es muy interesante y es que la gastronomía se aplica también a la fisonomía que tenía la gente en el momento, lo que tú hablabas a veces de la arqueología. O sea, las comidas debían ser muy blandas porque la gente no tenía dientes. En los retratos de los reyes y de los príncipes y de la gente hasta bien entrado el siglo XIX, nadie sonríe, porque están serios, porque son dignos y porque no tienen dientes. O sea, aunque hubo odontología, los etruscos, que les sonará lejísimos a lo mejor. Los etruscos tenían odontólogos. Tenían odontólogos, tenían aparatos y dientes montados en bandas de oro, que sabían que además no se estropeaba. Así que entonces solo tenían odontólogos, tenían dientes postizos de oro que les resolvían relativamente bien la papeleta, por lo menos un aspecto un poquito mejor. Así que pasa la diapositiva. A ver si encontramos el plano de Sant Gal, que es el que yo, así pues, hablábamos de deshacer los mitos. Tenemos alimentación prácticamente vegetariana. Tenemos en Europa y en España mucho garbanzo, mucha haba, no el haba de ustedes, que viene después, el haba mediterránea, que la vi ayer en un mercado, por cierto, que es una haba plana, verde, esa es una haba mediterránea, y que además estaba muy mal considerada, era alimento de pobres. Entonces, en esas dietas vegetarianas en las que el pan es la clave y la base de la dieta, algún día que hay suerte se come algo de algún guiso, algún estofado, alguna cosa así, o se le añade un puñado de carne al guiso de garbanzos, pero lo normal es que la dieta sea pobre, que consista en alguna gacha también, en alguna sopa y en cosas que incluso la literatura nos va contando, pues que esa gente pasaba hambre. Las gachas que son en aquí, ¿qué otro nombre tienen? Las gachas son un preparado antiquísimo, que ya tenemos documentado más de 3.000 años, no, a principios del Neolítico tenemos gachas ya. Son una preparación de trigo o cebada triturados, groseramente triturados, porque no hay todavía buenos molinos, mezclados con agua y hechos cocer, hasta que se transforman en una papilla. Estoy segura que aquí hay algo parecido. Puede que la mazamorra sea una hija de esas gachas antiquísimas que han quitado las hambres durante milenios a la gente, a la sociedad. Pase otro, vamos a pasar. Así, el hora et labora, claro, San Benito, perdón, los benedictinos, que se me olvidaban, ¿no? Tenemos al Papa además que, el Papa Benedicto, perdón. Así que no debemos olvidar el marco, que el marco es un marco de religión y de oración, que hablaba antes de entrega. Entonces, ¿qué trabajos tenía en el convento? Autoabastecimiento. Tenemos que tener de todo o si no, nos podemos quedar en nada. De hecho, Hildegarda de Bingen, que fue una mujer fantástica, inventora de la ópera, que vivió en la zona de Alemania, que yo además he tenido la oportunidad de visitar porque estuve siguiendo sus pasos, que fue una mujer extraordinaria, pero que verdaderamente tenían que tener autoabastecimiento y que tenían a veces que pedir porque se quedaban sin nada, ¿no? Aparece la farmacopea, aparecen las apotecas del mundo griego, que se transforman en los botiquines, en las farmacias y en el dispensario de los conventos, que como permanece el conocimiento, como decías antes, y se conserva el saber de la antigüedad, son capaces de preparar remedios, en parte gracias a ese conocimiento que viene de Hipócrates, de Dioscórides, de todo el mundo griego y romano, de Celso, de Paracelso, en fin, y son capaces de preparar remedios porque tienen además sus pequeños huertos en los que cultivan los remedios para las enfermedades corrientes. Así que nos enfrentamos a un microcosmos en el cual encontramos de todo, pero sobre todo la entrega a los demás y el conocimiento, los libros. Es decir, se empiezan a transcribir, la literatura llega y se queda en la zona de Bagdad. Bagdad tiene una gran biblioteca en ese mundo que se recoge en el tiempo del mundo andalusí, ¿no? En el 800 o así, en esa época. Pero después, desde Bagdad, desde Europa, se mandan incluso, y los cruzados, varios centenares de años después, también se ocupan de llevar libros de aquellas bibliotecas antiguas. Y entonces, además, se hace con un criterio bastante generoso, porque incluso se traducen libros y se conservan libros
que están en contra del propio cristianismo. Sí. Es decir, que hay un criterio como, digamos, pues muy liberal, ¿no? Está Alfonso X. Del conocimiento, Sí. claro. Hay una, para hablar de un ejemplo que tenemos acá en las bibliotecas de la ¿Puede pasar? Universidad Javeriana, tienen un Dioscórides, que es el libro de las hierbas, de los remedios que tienen en la botica los jesuitas, anotado con los equivalentes que podían ser, porque entonces mencionan un enebro que de pronto no existía aquí, entonces lo van corrigiendo y lo van Esto es un pequeño actualizando a la realidad que les toca vivir en la colonia. Entonces es un libro de 1540, que ya es un libro bien antiguo, traído de Alemania, ilustrado, y van las vallas esas europeas que acá no se encuentran. Entonces saúco, van haciendo la traducción de qué puede ser lo útil que encuentran en Que se América encuentra aquí, cómo se puede. para poderlo adaptar a sus remedios y a sus cosas. Si al final el libro es el libro, es decir, conservar los libros es conservar el conocimiento. Fíjate que aquí tengo el patrimonio precisamente conservado por el mundo conventual. Fíjense qué buena herencia. Desde la necesidad de cocinar para grupos, hay peregrinos, empieza el Camino de Santiago, empiezan todas las rutas también hacia Oriente, es decir, empieza a transformarse otra vez también el mundo, ¿no? Gracias a estos reservorios de conocimiento, de comida, de generosidad también, ¿no? Así que se recuperan especies. Hubo dos sistemas de recuperación de especies. El primero fue el mundo conventual y el segundo fue el mundo andalusí, que se ocuparon de crear estaciones botánicas para aclimatar especies que venían de la India y que se hizo precisamente en mi ciudad, en Córdoba, muy cerquita de la ciudad palatina de Medina Zahara. Tenemos esa ambivalencia, ¿no? Así que se ocupan de recuperar especies que además citan las fuentes. Ellos saben que hay muchos tipos de menta y que algunas son necesariamente digestivas, pero que otras son para desinfectar. Saben que las ortigas... ¿Hay ortigas en América? Sí, claro. Sí, que las ortigas se comen y que además son altamente nutritivas, no tienen mucha vitamina C y se ocupan de preparar platos con esas ortigas, con cosas que verdaderamente pues era difícil, que hoy nos parecen raras, ¿no? La ortiga, de hecho, La Eruca sativa. en América se usa ¿Sí? para... pues está en el uso gastronómico, el uso medicinal, y también dentro de las ceremonias de la ayahuasca se usa la ortiga para efectos médicos. Claro, pues la ortiga es la ortiga, la borraja, hay muchas plantas que se están perdiendo en Europa. Aquí seguramente habrá otras, consérvenlas, porque tienen un patrimonio aquí maravilloso. Sí. Vamos a ir a... Somos muy yerbateros aquí. No, Somos muy no yerbateros. lo pase. Acá la gente... muy yerbateros, sí. Y el mundo de las hierbas es muy importante porque Lo he visto, las sí. comunidades indígenas tienen en las hierbas Un método para la curación. una cosa para la curación Claro. del Pues, alma y del cuerpo. del alma y del cuerpo, qué bonito. Es que curar el alma es tan importante como curar el cuerpo. Sí. Bueno, vamos a ver lo que conserva el patrimonio conventual. Un resumen. Las distintas especies, se conservan las técnicas de los injertos que las habían inventado. ¿Hoy he tocado yo algo? ¿Nos hemos quedado sin batería? Pues la ponen a cargar un poquito. Se ocupan de las técnicas de los injertos, empiezan a injertar especies, casi todos de pie en el membrillo, quedan todas las frutas del hemisferio norte, de pepita, manzana, pera, todas estas, recogida de hierbas que veíamos, la medicina práctica y necesidad de cocinar no solo para grandes grupos, sino también, cuando lo quieras me lo pides, para enfermos, para gente anciana, para niños, es decir, se encuentran con la casuística del mundo y ese mundo que hay que curar, que hay que proteger y que hay que alimentar. ¿Puede pasarla, por favor? Así que van cambiando las cosas. San Benito de Nursia, que escribe en el 540, me pongo aquí para poder contarles un poquito ¿Dónde queda esto mejor. Nursia? Escribe sus reglas. ¿Eso dónde queda Nursia? ¿Dónde es?
En Italia. ¿En Italia? En Italia. Pero San Benito escribe una regla porque considera que hay que ordenar el mundo. El mundo había conocido la decadencia y la desaparición del orden del mundo romano. Y él tiene la labor, es como si se cargara, como San Cristóbal, ¿no? Se cargara el mundo en los hombros de volver a ordenar ese mundo. Había muchos grupos de ascetas, de gente que sentía una llamada religiosa, pero como no había cauces para hacerlo, pues se iban solos, hacían una ermita y allí rezaban y sobrevivían como podían. Pero él decide hacer esto. Entonces estamos en plena época de Carlomagno. ¿Les suena Carlomagno? Es la época carolingia, que hay gran relajación moral, a pesar de que se van estructurando los monasterios y pronto se volverá a ordenar incluso ese sistema moral que había desaparecido después del mundo romano. Después ya del siglo X al XII empiezan a cumplirse las normas. Quería preguntarte una cosa, Almudena. ¿Los conventos femeninos son paralelos a la formación de los monasterios masculinos? ¿Se crean comunidades de mujeres al mismo tiempo? Digamos, ¿eso es una cosa paralela? En principio son masculinas. Los conventos son tú piensas que el papel de la mujer como creadora de vida era importantísimo. Una sociedad vivía si había niños, sí, y los niños dependían de las madres. Entonces la mujer, el papel de la reproducción, el papel de la mater familia era muy, muy, muy importante. Era un papel, y además, claro, la mujer moría con facilidad tras los partos en un mundo en el que todo esto era difícil y pues claro, verdaderamente al principio no hay convento, no hay células femeninas. Y además porque las mujeres no tienen actividad directa dentro del rito religioso, a excepción de la... Eso no tiene nada que ver. Porque en la misa no participan, ni siquiera cantan. Pero los hermanos, sí cantan, pero los hermanos que no son sacerdotes tampoco tienen ningún papel. Sí. Tampoco tienen ningún papel, solamente el sacerdote. Es el único. Luego los demás, el hermano de un convento no tiene ningún papel. Pero se crean células, se llaman al principio células religiosas femeninas dependientes de un monasterio masculino, algo alejadas pero con suficiente cercanía como para estar protegidas, porque claro, estamos hablando de un mundo difícil en el que ellas podían estar muy desprotegidas, sí. Les podían pasar muchas cosas y entonces estas células femeninas, de la cual creó una que hablamos antes de Hildegarda de Bingen, fue muy gracioso porque le dieron permiso para crear una célula independiente y no se permitía que ella fuera abadesa, pero al fin consigue ser madre abadesa y tiene una monja con ella, que además era prima suya. Así que están la abadesa y la monja, y la abadesa y la monja. Pero luego consigue armar a más gente, es muy, muy, muy vital, anima a muchas mujeres, se van muchas mujeres con ella. Y ocurre esto con pequeñas células femeninas en San Francisco y Santa Clara. En todo el mundo antiguo. Ya después, en época ya moderna, empezamos a encontrar otro orden, ¿no? Estamos hablando del principio, de cómo se gestiona todo, de qué pasa. Y fíjense, aquí tenemos las raciones alimentarias. ¿Qué comían? Estábamos hablando del principio. Esta es de la regla de San Benito, en época carolingia. No sé si lo están viendo desde ahí bien, si no se lo voy a leer. No, leerlo. Un monje come al día 1,7 kilos de pan. Eso es una burrada. La monja menos, la monja 1,4. ¿1,5 kilos de pan al día? 1,5 kilos de pan al día, pero nada más. Es decir, aplacar ese hambre con pan, el pan aplaca el hambre muy bien, como todos los hidratos de carbono, pero claro, se necesitan más cosas para estar sano. De ahí a veces la gordura, esa carne blanda, ¿no? Cerveza, 1,5 litros de cerveza, un trocito de queso, 70 a 100 gramos de queso, y puré de garbanzos o lentejas, 200 gramos. 200, un poquito menos para las monjas, 130 gramos para las monjas. Así, esto es minúsculo. Luego, los laicos, los hermanos legos también tienen 1,5 kilos de pan, tienen cerveza o vino, 100 gramos de carne, los días que hay carne, 100 gramos de carne, fíjate, y 700 gramos de puré de legumbres secas y 100 gramos de queso para triturar.
No podemos hablar de gastronomía en el mundo conventual, aunque fabriquen gastronomía para los demás, porque ellos verdaderamente pues no tenían... Estos son datos del profesor Martínez Llopis, que hizo un libro precioso que se llama Historia de la gastronomía española, si lo quieren consultar. Así que estas raciones tienen muchísimas calorías. Fíjense, 5.000 calorías. Son muchísimas calorías. Pero claro, tenían mucha actividad física, pasaban mucho frío, estaban mucho tiempo fuera, andaban mucho y tenían muchísima actividad, ¿no? Y además son calorías que no provienen de la carne, que provienen del hidrato de carbono. Aquí tenemos grandes comilonas, pero nutrición deficiente. Están pasando hambre. Porque esa es una de tus disciplinas, la nutrición. Sí, yo soy especialista en dietética y nutrición. Entonces, comer mucho, por ejemplo, comer solamente fécula de maíz o fécula de yuca, está muy bien porque quitan enseguida el hambre. Uno tiene el hambre y enseguida se llena y ya se siente satisfecho, pero no es suficiente para estar bien nutrido. Necesitamos fibra, necesitamos tomar proteína de animal, o sea, de carne, de pescado, de leche, de huevos. Necesitamos proteína y necesitamos además tomar las hortalizas y verduras y frutas, que aquí, claro, hay tantas que... Y acá no tenemos estaciones, entonces las podemos encontrar. Claro, aquí están todo el Allá tiempo. dependían de lo que guardaban en otoño. Exactamente. Así que empiezan, después de la época carolingia, se reforman las cosas, empieza a haber menos cantidades todavía y hay concilios, empieza el mundo a ordenarse. El mundo se ordena y se ordena también la alimentación con él. ¿Puede pasarla? Aquí, estas son las normas monacales de San Benito, pero quiero pase otra, por favor. Así, bueno, vamos a ver un poco las diferencias. Es decir, la Edad Media europea y la Edad Media española son radicalmente diferentes. Tenemos que pensar que en España hay una vitalidad de culturas que llega casi hasta el norte con el mundo andalusí, en el que hay, con muy mala convivencia, ¿eh? Eso no es una edad dorada en la que todo el mundo se llevaba bien, todo el mundo se pelea allí, judíos y cristianos y árabes. Pero también hay tendencias a juntarse, ¿no? O sea, no es tan implacable la lucha. Sí. Alfonso X recibe gente. Sí, pero esto ocurre en la corte de Abderramán, en la corte de... También claro, recibe... tienen cortes cultas y en la corte... pues la gente, las cortes cultas, en la corte de Toledo, antes con los visigodos, el saber judío, el saber andalusí, el saber cristiano, bueno, se reunían, no importaba la religión. Pero una cosa son las cortes y otra es la vida cotidiana. La vida cotidiana sí era dura, pero no les voy a contar ahora el mundo andalusí, que es apasionante, ese otro año. Bueno, la Edad Media europea decía que fue muy diferente a la europea. La península estaba disgregada, había una fuerte islamización, es decir, en el sur, como pueden comprender, no hay monasterios. Sí los empieza a ver en el norte. Pero en Europa sí tenemos, primero, un clima diferente, más frío y más lluvioso. Además, tenemos, en esta época justamente, tenemos un tiempo frío, una época de un cambio climático, ¿no? Y en el que el estar dentro, el tener edificios que te protejan, todo eso, pues es verdaderamente... ¿Me puede pasar la diapositiva? Es verdaderamente importante. Tenemos aquí el siglo XII. Pase otra. Luego, si quieres, venimos hacia acá. Siguiente. Aquí es donde quería venir yo. Bueno, por fin. Este es el monasterio de San Gal. Es un edificio monástico que ahora mismo no existe, luego si alguien quiere la fotografía se la paso, pero fíjense qué interesante. Eso es en Suiza, ¿no? Sí. Tiene una nave central muy importante porque al fin y al cabo es un edificio religioso, pero es un sitio en el que se vive y es un sitio en el que vamos a tener un jardín botánico, que es este último, esa T que va hasta arriba. Un jardín botánico. O sea, el templo es esto. El templo es esta nave. Es esta nave. Los cuadraditos de ahí son un jardín. Exacto. ¿Sí? Esa T, le he puesto una flechita. Arriba tenemos un jardín botánico. ¿Qué quiere decir? Que no es un huerto, que es donde se experimenta con especies. Es un mundo en el que importa experimentar esto. La casa del médico al lado del jardín botánico. ¿Por qué? Porque probablemente habría sustancias que podían ser
peligrosas, es decir, Claro. tóxicas o que pudieran producir efectos alucinógenos. Así que estaba ahí el médico con su... Que se dosificaba el boticario. Exacto, que el boticario y el médico a veces eran el mismo, pero tenían ahí su pequeña gente, su pequeño grupo, ¿no? Tenemos el refectorio importante para comer. ¿Y qué se hace durante las comidas? Se leen la Biblia, se lee la vida de Jesús, se lee la vida de mártires, se leen, hay lecturas sagradas. Hay una película preciosa de una obra de Umberto Eco, que es El nombre de la rosa. Sí. Lean el libro y vean la película, que es una película maravillosa y que cuenta bastante bien un poco la dureza del mundo monacal. Además que hay una trama casi policial y de investigación maravillosa. Lo cuenta. Es uno de los pocos casos en que la película es tan buena como el libro. Sí, así es. Bueno, tenemos el refectorio, que es donde se comía, es que me estoy acordando de esas imágenes de esa película, que están los monjes comiendo, que no pueden hablar. Hay algunas órdenes que tienen silencio, que una de sus obligaciones es el silencio, y entonces no pueden hablar, pero bueno, para hacer las cosas más amables, pues se lee, se recita o se cuenta vidas ejemplificadoras, ¿no? Y cantan. Y cantan, sí, pero no en la comida. ¿Sí? ¿No en la comida? No, en la comida no. No tienen coro. No, los romanos cantaban en la comida y recitaban poesía, pero estos no. Y luego las cocinas son pequeñitas, pero tienen al lado una cosa que ya hacían los egipcios, que es la panadería y la cervecería, que es la M, que está ahí con una flechita roja, que estaban juntas. Los egipcios ya tenían juntas la panadería y la cervecería, porque nacían de la misma masa de cebada o de trigo. Así que cuando la primera fase había fermentado, una parte se utilizaba en grandes ánforas, se ponían unos recipientes que se llamaban dolia y ahí se fermentaba la cerveza y luego se hacía la masa de pan en el otro lado. Así que la panadería y la cervecería siguen manteniendo algo que es útil. Por eso vamos viendo esos ciclos de la historia en la que se repiten tantas cosas. Este plano me encanta. Y luego la enfermería, que estaba al lado de la casa del médico, donde pues tenían a los enfermos, no solamente a los enfermos de la casa, a algunos hermanos, sino a enfermos que venían de fuera, porque aquí, estos eran los hospitales de ese mundo, aquí Claro. se podían curar. Aquí y en las grandes cortes. De hecho, un rey árabe se tuvo que ir, un rey cristiano, Alfonso el Craso, se tuvo que ir a la corte de uno de los abderramanes a curarse de obesidad. Y el pobre estaba tan gordo que iba destrozando a las monturas, a los caballos donde se montaba, desde Pamplona hasta que llegó a Córdoba y lo curaron. Y esto ocurría aquí también. Pásala, que creo que tengo aquí otra. Aquí. Esta es que para no poner tantas flechas ni volverlo loco, pero fíjate, además de la parte médica, tenemos a la zona de las cabras, donde están las pocilgas, las ovejas, la era. ¿Por qué? Porque alrededor del convento hay tierras que normalmente se arriendan, a veces las arriendan a campesinos y el cultivo pues lo hacen pan ellos mismos, ¿no? Cámaras para sirvientes y trabajadores, casa del jardinero, granja de pollos y diferente la panadería para el pan sacramental. El pan para las sagradas formas, que es un pan con un tratamiento especial porque no es un pan fermentado. Es el de la hostia, lo que va a ser después la hostia. Exactamente. Así que ahí tienen un mundo compendiado en un plano, un mundo de religión, de creencias, de cultura y de conocimiento. Ese es el mundo pues del monasterio en esta época. ¿Nos puede pasar la diapositiva? Que no sé cómo vamos de tiempo. Aquí hay otro plano mucho más simple de Santo Domingo de Silos. Es un monasterio que invita a la espiritualidad. No se pueden imaginar lo bonito que es. Y tiene un sistema que no repite el cluniacense ni el benedictino, pero en realidad, bueno, pues tiene su iglesia, lo principal, su claustro, pero tiene aquí la cilla o cella, que cella en latín quiere decir despensa, donde se guardaban los alimentos.
Así que vamos viendo cómo hasta la arquitectura tiene un ritmo diferente Sí. y un ritmo que responde a las necesidades de unas comunidades que están dedicadas a la oración, pero que tienen que sobrevivir. Así que tenemos las cocinas, la hospedería, el calefactorio, el locutorio, biblioteca y escriptorium, el sitio mágico para los editores y los escritores. y bueno, este es ese. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor? Ingredientes básicos. Aquí tienen lo que se consume en esta época, finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, en alimentación conventual. Legumbres que son importantísimas en Europa. Aquí he visto, por cierto, vimos ayer en el mercado unas habas frescas que me gustaron muchísimo. Cereales, principalmente trigo, en los sitios cálidos. ¿La avena existía? Sí, avena en la zona del norte y cebada donde hay malos suelos. Pues la cebada se mantiene muy bien entre suelos húmedos. Grasas vegetales y animales, hay aceite de oliva, pero se consume mucha grasa de cerdo, que es el gran producto que además vive en todas partes. El cerdo es una cosa maravillosa. Azúcar y miel, el azúcar ya después de la llegada de los cruzados, antes no la hay, antes del año 1000 no hay azúcar en Europa, en España sí. La primera producción de caña de azúcar es en el sur de Italia, empiezan a entrar y en Andalucía, supongo. Las primeras cañas de azúcar siempre se había creído que habían llegado a España procedentes del mundo andalusí, procedentes de las poblaciones del sur de la India, pero llegó mucho antes a Roma. Lo que pasa es que lo utilizaban para medicina, para desamargar las pociones más amargas, y no llegaron a cultivarla nunca. Entonces era de importación, era muy cara, pero ya sabemos que los romanos utilizaban azúcar. Y le decían, fíjese cómo hay poesía por todas partes, le decían miel cuajada sobre las cañas. Oh, qué bonito. ¿Qué te parece? Miel cuajada sobre las cañas. Así que tenemos ahí especias, hierbas, estamos hablando de las hierbas, de las aromáticas, de las pequeñas hierbas de huerto, todo eso es importante, pero es nada más que de temporada, en primavera, a principios de verano o así. Y luego le dicen, hay una que llaman comida de ascetas y que la valoran muy poco, que son esas hierbas y esas verduras, que son súper nutritivas. ¿Las acelgas o qué era esto? Claro, los ascetas, el asceta era alguien muy moderado, muy frugal, que hace una vida que renuncia a todo lo terrenal, que sufre castigos incluso de su mano, pero por moderar la carne y el apetito y todo eso, ¿no? Y decían siempre en el mundo medieval que aquello era comida de ascetas, que era muy malo. Sin embargo, era bastante nutritivo, pero no calma el hambre, como lo calma el pan. Especies que ya no se consumen, hisopo, iris, levístico, melisa, es decir, cosas que ya apenas forman parte de la alimentación cotidiana. Ellos las aprovechaban porque conocían la recolección. Y finalmente, y ocasionalmente, pescado y carne. Así que esa era la dieta de esta gente que vivía en los conventos. Así que son los que regalan la sopa boba. Yo quería preguntarte una cosa. Al descubrimiento de América y a la llegada de las órdenes religiosas a América, ellos transportan, porque acá lo podemos ver, el Hotel Monasterio era el monasterio de la iglesia de San Francisco que está al frente. Ellos transportan este modelo de construcción, de forma de vivir, sí, a las comunidades en América, sino que tienen ya la suerte de encontrar los productos nativos. Entonces llegan los tomates, llega la papa y empieza a ver dentro de los conventos, como decía bien Mónica, fue donde en uno de los sitios donde se acrisolaron todos esos diferentes aportes culturales de América y de África. En parte hay además unos sitios que son las fundaciones jesuíticas de Paraguay, fundamentalmente, que dieron lugar, no solo es la comida, es que la comida hay que cultivarla. Sí. Y esto fue muy interesante porque igual que los jesuitas aprendieron, conocieron nuevos productos,
enseñaron técnicas de cultivo más avanzadas, más productivas a los indígenas. Además, los protegían en aquellas las encomiendas y todo esto, en la zona de Paraguay, que claro, cada país tiene su... Pero había época, ¿no? jesuitas en todas partes. Voy a contar acá Sí. una historia que te conté que me pareció muy simpática, que me contó un padre jesuita a quien quiero mucho y que respeto mucho, que es el padre Fabio Ramírez, y me contaba una historia, y es que las haciendas jesuitas en la costa norte de Colombia no se hacían en la costa porque los piratas los veían ahí inmediatamente. En el siglo XVII y siglo XVI, los piratas estaban siempre sitiando las playas. Entonces, en alguna parte entre Cartagena y Barranquilla, los jesuitas tenían una hacienda metida más adentro de la costa. Pero los piratas tuvieron información de esa hacienda y ¿qué hicieron? Se metieron y se robaron las vacas. De ahí viene, pues ya creo que lo hemos hablado acá, el nombre de bucanero, que es la manera de cocinar y de ahumar la carne. Porque eran para que la carne les durara durante el viaje. Pero estos piratas no tenían un buen cocinero. Entonces, ¿qué hacen? Secuestran al jesuita cocinero y se lo llevan, y en las cartas anuas que los jesuitas envían a Roma, uno manda la historia de este pobre jesuita que se lo llevan y dura 5 años en manos de los piratas cocinándoles. Entonces es al mismo tiempo cura jesuita y pirata inglés, hasta que en un momento dado en Londres unos criptocatólicos logran sacarlo y se va para Madrid y cuenta su aventura como pirata. Es un mundo muy rico, fascinante, desde luego. Porque además es un mundo que todo se cruza. O sea, desde Manila vienen los navíos hacia México, de México continúan hacia Europa. Hay un intercambio de técnicas, de alimentos, de cosas. Uno piensa que la globalización es moderna. Una cosa moderna, pero en realidad en esa época sí que Yo había. les voy a decir algo. La modernidad no es moderna. No, las modas han existido siempre en el mundo romano, que hablábamos. La gente quería ser moderna, tener ropa distinta, peinarse diferente. De hecho, a veces que no sabemos, en arqueología no sabemos de quién es una estatua, por el peinado sabemos de qué época es y se puede saber quién es. Porque los peinados cambian, tienen modas. O lo que hablaba Mónica sobre el barroco, lo que había que hacer era disfrazarse, vestirse distinto, no ser... Las comunidades religiosas tienen... el otro día había un libro de moda eclesiástica del siglo XVII y cada comunidad, pues la hermana debe saber, tenía una toca distinta, un color distinto, todos tenían, había una obsesión por ser únicos en el traje. Pero en ese sentido tiene más que ver el tipo de prácticas que hacen, es decir, cómo es el carmelita, cómo son las órdenes dedicadas al cuidado de enfermos, llevan un hábito que tiene que ver con su actividad. Más bien, en los sitios más fríos, pues ya veíamos ayer que no se veía bien en la diapositiva que hemos traído, pues ese hábito rústico del franciscano con la capucha, que es más propio de sitios fríos, pero los pobres pasaban unos fríos y unos calores horrorosos, porque no eran telas adaptadas para pasar calor ni frío, sino para precisamente hacer penitencia. El doctor Flores nos trajo de regalos unas almendritas de lo que vivían las monjas, porque las monjas hay un momento en que tienen que vender de lo que venden, tienen que vivir de lo que venden fuera del patrocinio de la gente, claro. Esa es la realidad del mundo conventual, claro, del siglo XVIII y XIX. Si vamos ya cerrando esto, porque ya se abre el hambre, después de hablar tanto de comida, yo creo que se oyen rugir los estómagos desde aquí. Si vamos cerrando con eso, es verdad que nos encontramos con un mundo, un poco como resumen, que ha ido aprovechando lo que ha ido teniendo, que los grandes monasterios del mundo medieval pues cumplieron un papel muy importante, pero que después los pequeños pues también tenían sus padecimientos, porque no todos tenían buenas tierras o no todos tenían opción a tener un médico, un boticario, un scriptorium.
O sea, todas estas cosas también significaban riqueza. Y que yo creo que aquí hay que hablar no de gastronomía, quizá de gastronomía es más el esfuerzo que hacen con los pocos medios que tienen, a veces para vender, para cuidar al enfermo, para dar a la gente en un mundo que no hay. En España tenemos una seguridad social que funciona muy bien. En un mundo en el que no hay medicina gratuita ni comida gratuita, alguien tiene que ocuparse de eso. Y ese papel lo ocuparon ellos y lo hicieron muy bien porque nos trajeron hasta aquí. Pues muchísimas gracias, Almudena, por esta visión general de un mundo que llevamos construyendo 4.000 años. 4.000 años, así es. Vamos a hacer una cosa. Como son ustedes, no son demasiados, y si hay preguntas, si no hay preguntas, pues nada, nos vamos todos a tomar el aperitivo o la comida. Pero si hay preguntas, nosotros vamos a bajar para respondérselas y estar más cerca de ustedes, que a mí me gusta más estar cerca que estar tan lejos. Pues si hay alguna pregunta, estamos encantados los dos de responderla. Sí, me voy a acercar. Pues es que me llama mucho la atención cómo desmontas este mito del cura goloso, que además, pues creo que es un mito universal muy fuerte, además asociado más a los curas, creo que a las hermanas no les atribuimos ese pecado. ¿Será porque pensamos algún pecado deben tener y decimos será la gula? ¿De dónde viene esa idea tan fuerte del cura glotón goloso que se la pasa comiendo buenísimo? Pues es una buenísima pregunta. Es verdad, te digo una cosa, de todas formas los pecados son universales, son de las mujeres y de los hombres. Quiero decir, todos sentimos tentaciones, y eso, la de la gula, cualquiera. Es verdad que se les atribuyen porque han sido presa fácil del humorismo, porque era gente que no se defendía y entonces se podían hacer chistes. Y porque, bueno, romper la vida cotidiana dura con un chiste hacia alguien, pues parece que tiene que ver con el ser humano. Pero sí es cierto que este doctor Martínez Llopis, del que he sacado la información, era uno de los que crearon la Fundación Española de Nutrición. Es decir, ni siquiera era historiador, era médico. Y entonces estudia las raciones y concluye que lo que tenía esta gente eran unos dolores articulares tremendos, que tenían problemas, o sea, las mismas enfermedades que todos, pero encima mal alimentados y dejando en ocasiones, luego te digo que la casuística humana es tremenda, ¿no? Es decir, pueden pasar muchas cosas. Pero bueno, hay ya veis cómo me gusta romper, romper el romanticismo, que es muy bonito en su sitio, y traer sobre todo, no sé qué es esto. Cambiamos micrófono. ¿Me lo cambian? Sí. Sí, Al final, esta es la historia. En la historia no hay que contar lo que yo pienso, ni lo que me gusta, sino lo que el historiador llega a concluir que es lo más, no la verdad, que la verdad es otra cosa. Muchas gracias. Sino lo que es certero, lo que es la evidencia. Por eso no hay que transmitir opiniones, sino hay que transmitir ese conocimiento. Y por eso a veces es muy duro romper lo que se piensa, porque va en contra de lo que piensa la mayoría. Me ha pedido... Sí, sí. Porque me parece muy divertido y que es una queja de un cura peruano que dice lo siguiente: para que se vea cuánto debe España a estas Indias, hágase cotejo de las grandezas que hoy tiene y de las pobrezas que tuvo, de las realezas que ostenta y de las miserias que sufría. Véase en la historia de España, escrita por el rey don Alonso el Sabio, en la 4ª parte, capítulo 10. El rey dice: hizo guerra contra su hijo Fernando el Santo y él, viendo tan grandes daños, envió a saber a su padre cuál era la causa de tan sangrienta guerra y que la enmendaría. Y le respondió por escrito que hacía la guerra porque no le pagaba 10.000 maravedís que le debía. O sea, en el Perú se queja el señor y dice: miren todo lo que les está dando América. Nunca hubiera llegado la grandeza española a tal tamaño si no es por ese río de frutos, de
culturas, de materiales, el oro que llega y que además no aprovechan porque sigue para Flandes. Desgraciadamente había oro pero no había fruta. Esa es una pena. De hecho, hoy escribo un artículo en El Debate sobre ustedes, sobre la experiencia que ha sido esta y las frutas tropicales, la papaya, es que son unos nombres tan bonitos, en realidad no llevan mucho más de 20 años en los canales de distribución. Eran muy exóticas cuando llegaron y muy caras. Un aguacate, los primeros aguacates que llegaron, algunos se cultivaba en España, pero los primeros aguacates que yo recuerdo allá por los 80, pues valían, a lo mejor, vamos a pasarlo a euros, porque entonces todavía pesetas, pues a lo mejor valía un aguacate 5 euros. Era un lujo, eran caros. Gracias. Almudena, felicitaciones por la disertación, interesantísima, motivante, por supuesto deja muchas inquietudes. Yo, la verdad, no comprendo por qué la gula es un pecado y no una virtud. Debiera ser una virtud. Me encantaría que así lo fuera. Pero hay algo que sí me llama mucho la atención y es lo siguiente. Yo tengo algo de desacuerdo con aquello de la no glotonería de los curas, por lo menos en el caso americano. Y hay dos, entre los muchos argumentos que tengo que quiero poner sobre la mesa. Uno, los más interesantes libros que encuentra uno sobre cocina del siglo XVII, XVIII y XIX, escritos en América, fueron escritos en conventos, bueno, más en monasterios que en conventos, es decir, fueron escritos por curas. Hay algunos libros mexicanos muy valiosos en ese sentido que dan muy cuenta de esa buena cocina, y no es propiamente una cocina para pobres, sino todo lo contrario, una cocina para sibaritas. Esa es la primera inquietud que tengo. La segunda inquietud la fundamento en los relatos de algunos viajeros, Potter, Holten específicamente, que dentro de los muchos que puedo citar, que pasan por Popayán y si de algo se congracian en sus escritos, en sus memorias, y estoy hablando del siglo XIX, es de lo bien atendidos, de lo opíparamente atendidos que fueron en Popayán, y mencionan específicamente conventos popayanejos en donde se dieron unos banquetes de Padre y Señor mío preparados por las monjitas de allí. Si tenían tantísimo conocimiento de cocina, y de cocina, tan alta cocina, recuerdo que Holton, por ejemplo, hace toda una alabanza, todo un elogio a la sopa de tortuga que se consumía aquí en Popayán. Entonces, esto es porque comían muy bien, pienso yo. Bueno, sí, tienes razón en varias cosas. Bueno, primero, te contesto a lo de la gula. Si verdaderamente no hubiera placer por comer y placer por fabricar niños, el mundo se acabaría. Así que son los pecados de la supervivencia. Son los pecados de la supervivencia. Entiéndame pecados con todas las comillas que quieran, y esa es la verdad. La gula, bueno, pues a mí, yo no soy una flaquita. Así que podemos estar ahí bastante de acuerdo. Luego, en cuanto a las comidas de los conventos, estaba hablando un poco de la Edad Media, finales de la Edad Media hasta principios de la Edad Moderna. Después hay unos estupendos recetarios. Tenemos Salsete, por ejemplo, en España. Hay muy buenos recetarios, pero son a partir… Vamos a pasarlo despacito, vayan dándole un minutito a cada uno, pero lo sigan pasando. Eso es. Vamos teniendo muy buenos recetarios que no siempre son para consumo de las monjas. Por ejemplo, la sopa de tortuga me ha gustado porque este Salsete hace una receta de sopa de tortuga, que es el primero que encontramos, el primer recetario que encontramos, unos tomates. Y este dice una cosa muy graciosa: los tomates tardaron muchísimo tiempo en consumirse en España. Y este Salsete dice: ahora todos estos cocinerillos jóvenes le ponen tomatillo, el diminutivo, le ponen tomatillo a todo y se creen que con todo lo arreglan. Pero eso se lo ponen porque no saben cocinar, que yo sí que sé cocinar. Entonces, esta novedad, por eso estas modas que nos gustan, y tiene muy buenas recetas. Después de granados, por ejemplo, hay en el convento, no era un convento, era un colegio para estudiantes en Salamanca, también hay unas recetas bastante interesantes, pero no son excesivas. Ahora, lo que sí era importante en ese mundo, cuando hay falta, claro, es que aquí también hay más productos.
Es decir, si hablamos de Colombia, es que claro, me acuerdo con un profesor de Cali que me decía un día, este profesor, cuando yo tenía que merendar, contándome su historia, me decía mi madre, sal al huerto y coja un mamey. Ya está, no había nada que hacer, nada más. Es decir, esa riqueza que tienen, pues tenía que verse en la cocina, eso estoy segura. No había las frugalidades propias del mundo mediterráneo, que es un clima con dificultades estacionales y todo eso. Es decir, no siempre… Luego está la casuística, Carlos. Es decir, el fraile glotón, yo creo que alguien restringido de todo, si tiene una oportunidad a lo mejor de irse a la despensa y coger algo y de tal, pues a lo mejor lo hace. Pero entiendo ahí una humanidad tan flagrante y tan de supervivencia que es una parte de la vida. Por eso he empezado diciendo que esto es la casuística, que creo que la segunda diapositiva, que lo humano pues tiene esa casuística. Una cosa es la regla, estoy pasando ahí algunas cosas. ¿Tendría una pregunta? Sí, me ha preguntado esta señora antes, perdona, Antonio, te lo paso ahora. Muchas gracias. Me recuerda usted muchas cosas, una de ellas, la relación entre los conventos y el chocolate, que fue lo de hoy. Mire, cuando vamos con los monjes trapenses que hacen votos de silencio, nunca hablan y nos venden chocolates en las afueras. También me recordó usted el paso por el Toboso, que si abre el carro tiene que llegar a lavarlo porque le queda oliendo a ajos. Esa relación entre iglesia, comida, producción, chocolate, vida, ¿qué hay en los monjes? Me ubico en ese momento en los monjes trapenses. ¿Qué hay en ese imaginario que se conservan todavía al interior de los conventos? Nos venden en las afueras sus chocolates. Y usted acaba de decir, la modernidad no es moderna. Foucault nos diría quizás que la modernidad no es para nosotros, la posmodernidad no nos va a llegar. Muchos escritores, yo he escrito esto, gracias por venir, pero no lo he escrito para ustedes. Pero mire que seguimos en el mundo antiguo y retomamos cocinas, retomamos la mujer en la cocina con Sor Juana, retomamos esa mujer que la veíamos como la mujer que no queremos ser en un convento ni en una cocina, la mujer con la que hemos luchado siempre, pero es desde donde se están haciendo estos relatos y estas construcciones sociales. ¿Qué hay aún, Almudena, en los conventos de Trapa, de Carmelitas Descalzas, que las tenemos aquí? ¿Qué hay ahí que podamos nosotros investigar, levantar y contar? Muchas gracias. Buena pregunta. Yo he estudiado los conventos en Córdoba, aquí tenemos el medio más cercano para mí. ¿Por qué los he estudiado? Por una parte, porque las monjas, como decía antes Mónica, que decía que Sor Juana, o lo hemos comentado en estos días, Sor Juana escribía todas sus cositas, pero en esta época las monjas tenían una cierta obligación en recopilar todos los ingresos de comida que hacían, porque luego tenían que justificarlos en el obispado. Claro, lo que entra, pues entra, además ves unas partidas muy bonitas porque entra cera, sigue pasando, ¿verdad? No, sí, que siempre hay que hacer una buena contabilidad en nuestros conventos. Se hace una buena contabilidad de cuánto centavo entra y cuánto centavo sale. E igual las que administramos nuestras despensas, e igual nos vamos a mercar a la plaza, como hablábamos ayer de la plaza, y lo que llevamos de dinero hay que traer, si me llevé 1 millón de pesos, yo tengo que traer en facturas lo que compré. Si me quedaron 500.000 vengo a entregar tal cual, de cuánta cebolla compré, cuánta papa compré. O sea, una contabilidad bien organizada de una despensa. Eso les gustará mucho a los historiadores de dentro de 100 o 200 años, porque podrán decir que se comía en Popayán en el año 2020.
23. Pero esa es nuestra fuente son ellas y ellos, quiero decir, lo escriben todo, está todo muy bien ordenado y además, bueno, es muy fácil el acceso porque vas viendo si hay una monja enferma que le dejan tomar confites, esta tiene hoy una dieta no sé qué, lo ves todo. Esa historia casi se estremece uno porque vas viendo la enferma, hay una enfermita que fallece, hay una monja que llega nueva, y todas esas cosas, esta es joven, vamos a dejarle un confite porque todavía es jovencita. Todas esas cosas ocurren, es una ternura absolutamente maravillosa. Y tuve la suerte además de trabajarlo con una catedrática de Historia Moderna que se llama Soledad Gómez Navarro, y de ahí algún artículo en abierto en mi perfil en academia.edu. Si a alguien le interesa verlo, pues hay un artículo, tengo más cosas, pero bueno, ese en concreto está abierto. Me busca mi perfil, Almudena Villegas, y ahí ese artículo lo pueden leer, que son de las monjas estas de un convento, creo que es el convento de Santa Ana, de Córdoba. Así que y está muy bien documentado con trabajo de ella. Antonio. Almudena, más que una pregunta, es un comentario y para complementar lo que decías del papel en la medicina de los monasterios. Y voy a recomendar la lectura de un libro de un médico colombiano que es considerado en este momento el más importante historiador de la medicina en el ámbito de la lengua española. Es colombiano, bogotano de nacimiento, pero radicado en Manizales. Es el doctor Orlando Mejía Rivera, que tiene un libro sobre historia de la medicina antigua que yo les recomiendo leer como complemento de todo lo que se habla de la comida conventual y de los monasterios, pero sobre todo lo que tiene que ver con la práctica de la medicina en la etapa medieval, de las patologías más frecuentes que se presentaban en aquella época. Un libro extraordinario que acaba de ser publicado en España y el cual yo he hecho la reseña sobre el mismo, así que lo conozco bastante bien. Historia de la medicina antigua, se lo recomiendo. Y luego un comentario ad latere de lo que se ha hablado de los curas glotones o de los monjes glotones. Es que muy probablemente de ellos, por ese tipo de dieta que tenían hipercalórica, desarrollaran diabetes. Y lo otro es que el vino sí produce, aumenta la producción de ácido úrico y produce gota, pero por otra vía. No, pero el vino, solo el vino, no, el vino solo, porque además he atendido pacientes recientemente con gota, con ataques de gota producido por el consumo de vino nada más, como complemento, ¿no? Y le recomiendo de verdad la lectura de ese libro, Historia de la Medicina Antigua, porque complementa muy bien lo que tú has tocado hoy. Bueno, pues la diapositiva anterior, que ya acabamos, son algunos de los guisos que se hacían ya en épocas más recientes, en los últimos 200 años. Esa es. Genéricas, es decir, recetas genéricas, bacalao. El bacalao tiene mucho consumo en España y además es muy popular. El bacalao, los potajes, las sopas, las cremas, las gachas, cerveza y vino. Y luego concretas, están hablando de suspiros, cuando lo he visto me ha gustado mucho, porque es verdad, los suspiros de monjas son una cosa que se lleva incluso a los restaurantes, hay muchos tipos de suspiros de monja. Huevos de clausura, que son normalmente huevos rellenos, cartuja tropical, que es una cosa exótica y moderna, probablemente que viene de hermanas que son americanas. Y entonces traen nuevas recetas, porque hay muchas jovencitas que vienen y retoman esa historia, ¿no? Ensalada de cardenal, por ejemplo, que esto es un nombre muy como de los años 60 o 70, muy ampuloso, y probablemente son recetas pues para dar a visitantes, ¿no? Almudena, muchas gracias, gracias a ti, gracias a Juan David, muchas gracias por este conversatorio tan hermoso. De esta manera apagamos los fogones de los segmentos académicos del 21º Congreso Gastronómico de Popayán. Los esperamos, Dios mediante, en un año para que demos inicio al Congreso Gastronómico de Popayán en su versión número 22. Muchísimas gracias a todos por su compañía.
por su asistencia. Gracias a los conferencistas. Que tengan buen almuerzo y feliz tarde. Muchas gracias. Sí, vámonos. Sí, no se me olvida. El micrófono, que si no me lo llevo a España y luego lo tengo que...